Señor, tu misericordia llega al cielo. Hermanos y hermanas, bienvenidos. Soy Padre Martín Solórzano, de los Misioneros Apóstoles de la Palabra. Continuamos con este taller de reflexión, de meditación sobre los salmos. Meditamos ahora el Salmo 36. El malvado escucha en su interior un oráculo del pecado. No tengo miedo a Dios ni en su presencia. Se hace la ilusión de que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Las palabras de su boca son maldad y traición. Rehúsa a ser sensato y a obrar bien. Acostado planea el crimen. Se obstina en el mal camino. No rechaza la maldad. Señor, tu misericordia llega al cielo, tu fidelidad hasta las nubes, tu justicia hasta las altas cordilleras. Tus sentencias son como el océano inmenso. Señor, tú proteges a hombres y animales. Qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios. Los humanos se acogen a la sombra de tus alas. Se nutren de lo sabroso de tu casa. Les das a beber del torrente de tus delicias, porque en ti está la fuente viva, y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen, tu justicia con los rectos de corazón. Que no me pisotee el pie del soberbio, que no me eche fuera la mano del malvado. Sí, han fracasado los malhechores, derribados no se pueden levantar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Composición del Salmo 36. En cuanto al género, no está tan claro, tan detallado el aspecto del género al cual se refiere o se trata este salmo. Tiene alguna parte reflexiva, tiene alguna parte donde se exaltan las grandezas, las maravillas de Dios, que podría parecer también alguna parte de himno. Hay algún elemento de súplica, por lo menos al final, donde se presenta algún conflicto con enemigos, pero es sobre todo como un salmo sapiencial, un salmo que ciertamente, posiblemente inspirado en los primeros pasajes del Génesis, la maravilla de la grandeza de la creación de Dios, y por otra parte el corazón humano capaz de decir no a Dios, de caer en el pecado, donde se hace una reflexión para tratar de profundizar en el interior de la persona. ¿Qué pasa en el corazón del malvado? Entonces, posiblemente se trata más bien de un salmo sapiencial que presenta esa reflexión más psicológica y sobre todo que invita a, pues, reafirmar esa presencia actuante, salvadora de Dios en nosotros, para no aprender también de ese camino de los malvados. Un poco también como el inicio del Salmo 1, donde se va presentando el camino de los pecadores, de los arrogantes, y luego el camino de los justos, que también tiene pues un tinte sapiencial. La parte de la súplica final pues es simplemente para pedir a Dios que el orante pueda perseverar en esa comunión, en esa gracia de Dios. La estructura del Salmo, fácilmente se pueden reconocer tres partes en este Salmo. Los versículos 2 al 5 presentan una reflexión sobre el interior del malvado, la visión del malvado.
Y luego los versos 6 al 10, pues una descripción de las obras de Dios, de las acciones de Dios, la presencia de Dios y por lo tanto la motivación que siente el orante y, y por lo tanto todas las personas a ser correspondientes a esa presencia salvadora de Dios. Y luego los versos 11 al 13 presentan una pequeña súplica de perseverancia. Comentario al Salmo. Primera parte, los versos 2 al 5, la visión del malvado. El malvado escucha en su interior un oráculo del pecado. No tengo miedo a Dios ni en su presencia. Cuando nosotros encontramos en la Biblia la palabra oráculo, normalmente se refiere a una palabra que viene de Dios, un mensaje, una advertencia, una enseñanza, algo que viene de Dios. ¿Por qué aquí se presenta esa voz interna en el corazón del malvado? ¿Por qué se habla de esa voz como un oráculo? Pero no dice que viene de Dios, sino un oráculo del pecado. Es un mensaje, una idea que viene no de Dios, sino del pecado. ¿Por qué? Porque el orante quiere hacer esta reflexión. El pecado se personifica y parece que él habla al corazón de la persona. Volvemos otra vez quizá a la imagen del Génesis. Allá el mal se personifica a través de una serpiente que habla, que seduce a la persona, que le habla al corazón de la persona. Entonces, es ese pensamiento interno que viene del mal, que viene del pecado, pero que la persona le hace caso como si viniera de un Dios. O más bien, la persona malvada hace al pecado su Dios, hace el mal su Dios y por lo tanto le escucha como un devoto, una persona buena, una persona justa, una persona honrada. Tiene como Dios a nuestro Padre Todopoderoso y por lo tanto le escucha su palabra para dejarse guiar, dejarse conducir. Así el malvado le escucha al pecado, le escucha al mal y lo tiene como su Dios, como su maestro, como su guía. Por eso se utiliza esta palabra de oráculo. Pero es el mal, es el pecado que está hablando al corazón de la persona. ¿Qué es lo que ese oráculo le dice? ¿Qué es lo que esa voz interna le dice? Esa voz que viene del mal, ¿qué le dice? No tengo miedo a Dios ni en su presencia. Es decir, literalmente el texto diría, no hay Dios delante de tus ojos. O sea, no reconozcas a Dios. Eso es lo que le dice esa voz interna. No reconozcas a Dios, que Dios no esté ante tu presencia. No des culto a Dios. Vean, no tengo temor de Dios ni en su presencia. ¿Qué quiere decir? Ante mis ojos no está Dios. No lo toma en cuenta. Eso es lo que le quiere decir la voz interna al pecador, al malvado. No tomes en cuenta a Dios. No lo pongas delante de tus ojos. ¿Por qué? Porque no
te saldrán las cosas como el mal quiere. Entonces, el mal quiere que no se tenga a Dios en cuenta, que no se pongan los ojos en Dios, para que así pueda el mal actuar en el corazón. ¿Cuáles son las consecuencias de no tomar en cuenta a Dios? Pues aquí viene ya en el verso 3. Se hace la ilusión de que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Aquí está el primer engaño. El mal le dice a la persona: no tomes en cuenta a Dios, no te fijes en Él en tu actuar, no pasa nada, no pasa nada. Fíjate en ti mismo. Al no poner los ojos en Dios, pues los pones en ti mismo, te complaces en ti mismo, te ves a ti mismo, y entonces viene la ilusión, viene el engaño de decir, no pasará nada. Recuerden otra vez las palabras del Génesis. Viene el engaño. Si ustedes lo hacen, serán como dioses. ¿Vean? No tomes en cuenta a Dios. Hazlo por ti. Fíjate a ti. Complácete a ti. Serás grande. Entonces, no, pero es que Dios nos dijo que si alguien lo come va a morir. No pasa nada. Vean, es una ilusión, es un engaño, dice el orante de este salmo. Lo que pasa en el corazón de la persona que quiere cometer el pecado es una trampa, es un engaño. Y la trampa, el primer engaño es creerse que no pasará nada, que el pecado no tendrá consecuencias. ¿Ven? Se hace la ilusión de que su culpa no será descubierta, no será aborrecida. Es decir, que Dios ni tomará cartas en el asunto. ¿Y qué pasa cuando una persona se engaña? Primero, no toma en cuenta a Dios, no pone sus ojos a Dios, y luego se engaña pensando que su actuar no tendrá consecuencias. ¿Qué sucede? Las obras malas, las palabras de su boca son maldad y traición. ¿Vean? Maldad y engaño. Si se dejó engañar por esa voz interna del mal, entonces sus palabras son maldad y son traición, son engaño. Recuerden lo que dice también el Señor. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Si no has puesto a Dios en tu corazón, si no has puesto tus ojos en Dios, si no te has llenado de Dios, entonces te llenas del pecado, te llenas del mal, pones tus ojos en el mal, pones el mal en tu corazón, y tus palabras, tus acciones, pues brotan en maldad, en engaño, en traición. Entonces sus palabras son maldad, son traición. Rehúsa a ser sensato y a obrar el bien. O sea, no le alcanza la sabiduría, no le alcanza la reflexión. Ya rehusó la meditación, rehusó la sensatez. O sea, renunció a pensar bien, a reflexionar, y por lo tanto ya no puede obrar el bien por su elección que ha hecho de escuchar esa voz interna del mal, del pecado. Acostado, medita el crimen, planea el crimen. Es decir, ya está solo pensando en sí mismo, y para satisfacerse a sí mismo, para buscar lo que él mismo quiere, para buscar su propia grandeza sin Dios, no le importan las consecuencias. Y no importa que sus acciones sean malas, no importa cometer injusticia, no importa cometer maldad, no importa aprovecharse del otro, no importa hacer trampa, porque es decir, acostado medita su proyecto
Y esto implica crímenes. No sé si realmente haya alguna persona tan malvada que planee algo criminal o un crimen por sí mismo, que le guste el pecado y planea hacer el pecado. No, normalmente planea su bien o lo que él piensa que es bien para sí sin Dios, y esto implica cometer crímenes y entonces pues no repara en ninguna cosa. Entonces planea para sí y comete crímenes. ¿Y cuál es la situación? Que está obstinado, se obstina en el mal camino, es decir, se obstina en la mala conducta. El ir haciéndolo una vez, otra vez, se va creando esa obstinación, esa terquedad y no rechaza la maldad. Se obstina en su proyecto y entonces no rechaza la maldad, no ha reflexionado, no ha meditado. Esta es la cuestión. El malvado pues escucha el pecado como si se tratara de algo, esa voz que le va a conducir, pero es un oráculo del mal, del malvado. Lo hace su Dios y por lo tanto su culto es para el mal. Su entrega, su servicio, sus acciones son para el mal, porque decidió no tomar en cuenta a Dios en su vida, no honrarlo, no poner sus ojos en Dios. Es la descripción del malvado. Segunda parte del Salmo, descripción de las acciones de Dios. Verso 6. Señor, tu misericordia llega al cielo. Se utiliza la palabra Gesed, una palabra muy común en el hebreo, en el Antiguo Testamento. A veces la palabra Gesed se puede traducir como bondad, a veces se puede traducir como misericordia, a veces se puede traducir como amor. Habría que ver un poquito el contexto, es una palabra tan rica. Algunas traducciones ponen misericordia. Señor, tu misericordia llega al cielo. Quizá por esa confrontación con el malvado, el pensamiento del malvado, el pensamiento del pecador, pues siempre al pecado se opone la misericordia. Posiblemente muchos traductores por eso le ponen, Señor, tu misericordia llega al cielo. Pero hay otras personas que consideran quizá más bien como una presencia grandísima de Dios, y Dios es amor, por lo tanto traducen la palabra Gesed como amor y dicen, Señor, tu amor llega al cielo. Bien. Como quiera que sea, aquí hay un contraste y una oposición tan fuerte. Fíjense, tu misericordia o tu amor llega al cielo, tu bondad llega al cielo, tu fidelidad hasta las nubes, tu justicia hasta las altas cordilleras, tus sentencias son como el océano inmenso. Fíjense en este versículo 6 y 7. El mundo del malvado es cargado de injusticia, cargado de iniquidad, pesado por el egoísmo, por el deseo personal, ausente de Dios. No lo veas a Dios, no lo tomes en cuenta, no actuará, no pasará nada, no habrá consecuencias, nadie te juzgará. O sea, no pienses en Dios. Dios está ausente en el mundo, en el pensar, en el actuar del malvado. Pero vean, en la reflexión del justo, tu amor, tu misericordia, tu bondad, Señor, llegan al cielo. Llegan al cielo quiere decir que desde la tierra al cielo. No es simplemente, Señor, tu misericordia
está en el cielo, como haciendo una separación de la tierra. No, tu misericordia llega al cielo, es tan grande que la tierra está llena de tu misericordia, de tu amor, de tu bondad, y llega hasta el cielo. Son extremos. Tu misericordia abarca todo, tu fidelidad hasta las nubes. Es decir, su amor, su fidelidad, su promesa de salvación, su promesa de acción. El malvado diría, no habrá consecuencias, pero Dios ha prometido actuar siempre. Entonces su fidelidad hasta las nubes, vean, tu justicia hasta las altas cordilleras, vean el cielo, nubes, cordilleras, y tu sentencia hasta el océano inmenso. Vean, ¿hay alguna parte donde no esté Dios? El cielo, las nubes, las cordilleras, las montañas, el mar. Lo que está diciendo el salmista es, Dios está presente absolutamente en todo, es omnipresente. ¿Y cómo está presente? Con su misericordia, con su bondad, con su fidelidad, llevando a cabo su obra salvífica, y con su justicia y sus sentencias. Vean, cuando decía el malvado, no pasará nada, no habrá Dios que te pida cuentas, no, no hay nada. Entonces, Dios es justo y Dios observa y Dios está presente y Dios sentencia, Dios declara, Dios juzga. Entonces, a esa ausencia de Dios en el mundo del malvado se contrapone la presencia grandiosa de Dios desde el cielo, desde las nubes, desde las montañas, desde el mar, como el océano inmenso. Está presente su amor, su gracia, su bondad, su justicia, su juicio, sus sentencias, sus declaraciones. Por eso llega a terminar el versículo 7, Señor, tú proteges a hombres y animales. Aquí viene una reflexión importante. Algunos comentaristas han hablado de la cuestión general, haciendo alusión al mundo, a la creación, hombres y animales, como parte decir de la creación, tanto las personas como las plantas, los animales, todos pues están acompañados, guiados por Dios. Pero hay otros comentaristas donde hacen la reflexión sobre la cuestión de los animales, haciendo referencia a la falta de reflexión de los malvados. El malvado renunció a ser sensato, renunció a meditar en el camino del bien. Al renunciar la meditación, al renunciar su reflexión, se asemeja a los animales que son como caballos, como mulos, que no piensan, dice el Salmo. Pero sin embargo, Dios cuida de todos. Como diría Jesús, Dios da el pan, el alimento, la lluvia a buenos y malos. Es decir, aquellos que son sensatos, pero aquellos también que renunciaron a su pensamiento, que renunciaron a su racionalidad. Se hicieron como bestias, se hicieron como animales, ya no quisieron reflexionar. Pero el Señor está tan presente que aún en el mundo del malvado se hace presente, dándoles de comer, dándoles lluvia, dándoles pan. Entonces podrían caber estas dos reflexiones. La presencia de Dios es tan grande que cuida, que dirige todo el mundo, pero también el aspecto de la presencia de Dios es tan grande que incluso a los pecadores que se hicieron irracionales les da de comer, los protege, los socorre.
Y por eso llega a exclamar el salmista en el verso 8: qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios. Qué grande, no podemos comprender la profundidad del amor y de la misericordia. Hablar otra vez de esta palabra gesed como misericordia, pues estamos dándole razón a esa reflexión, a esa interpretación. A aquellos que se hacen animales, a aquellos que se hacen irracionales, para descubrir en su mundo a Dios, la verdad de Dios y de la presencia tan grande de Dios, se hicieron irracionales, pues la misericordia de Dios es tan profunda que hasta ellos se les manifiesta o los alimenta. Por eso, qué inapreciable, no podemos abarcar, oh Dios. Y por eso los humanos, es decir, los que sí piensan, los que sí han conservado su racionalidad, los que han conservado su capacidad de inteligencia, de meditación, de reflexión, su voluntad que nos hace semejantes a Dios. Hagamos a los hombres, a los humanos, a nuestra imagen y semejanza. Aquellos que han conservado esa semejanza con Dios en la capacidad de reflexión, en la capacidad de meditación, entonces no tienen otro camino que acogerse a la sombra de las alas divinas, a la protección de Dios, y pueden disfrutar, se nutren de lo sabroso de tu casa, se nutren de lo sabroso de tu casa. Puede ser, disfrutan de lo que Dios ha creado para ellos, o también disfrutan de los bienes sagrados de su templo. Los dones, lo sabroso de tu casa, también puede ser la misericordia, también puede ser la bondad, también puede ser la gracia de contemplarlo, la gracia de escuchar su palabra en su casa, en su templo, en su santuario. Pues se nutren de lo sabroso de tu casa. Les das a beber del torrente de tus delicias. Sus delicias pues son su presencia, Dios mismo. Dios es la delicia, Dios es lo que más se disfruta, lo que más se goza, lo que más se llena o llena nuestra vida, su presencia. Entonces, la persona que es reflexiva, la persona que quiere conservar esa racionalidad, meditación, se llena de la presencia divina, que es lo sabroso de su casa, y se cobija bajo sus alas. Aquella persona no vive en un mundo sin Dios, sino en un mundo protegido, cobijado, alimentado por Dios. Versículo 10, porque en ti está la fuente viva y tu luz nos hace ver la luz. En otra vez, Dios, la fuente viva, Dios, la fuente de la vida, Dios, la fuente de la plenitud, y por lo tanto Dios, que es luz, es fuente de la luz. Otro tema que hace referencia a la creación. Dios que crea la luz y crea la sabiduría, y esa luz y esa sabiduría va dando orden y lugar a cada elemento de la creación. Así, la luz de Dios nos hace ver la luz de la creación, y la luz de Dios en la creación y el sentido que nos corresponde, no como un animal, no como un irracional, sino como una criatura de Dios, un hijo de Dios, ya por Cristo, y alguien que ha sido creado a imagen divina para alabar, para adorar, para reconocer a Dios, y así encuentra la persona su plenitud, su grandeza en Dios. Ya lo había dicho San Agustín,
que el hombre tiene esa necesidad de plenitud, que siempre está inquieto y no reposará, no descansará hasta que esté en Dios. Hasta que descanse en Dios, encontrará esa plenitud. Pues solamente acogerse bajo sus alas, solamente dejarse iluminar por los ojos de Dios, poner tus ojos en Dios para que la luz de Dios te penetre, para que la luz de Dios te llene, te hace descubrir la racionalidad de todo, el sentido de todo, el bien de todo, y puedes contemplar la luz, puedes contemplar la presencia de Dios que es luz. Tercera parte del Salmo, aquí viene la súplica, versos 11 al 13. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen, tu justicia con los rectos de corazón. Es decir, esto que el orante ha experimentado, él mantiene la sabiduría en su persona, la reflexión. El orante se pone dentro de este grupo de los humanos, de los que no han perdido la racionalidad, de los que se acogen a Dios, de los que saborean los dones de su templo, de los que pueden contemplar la luz de Dios. El orante está en este grupo y por lo tanto pide, suplica a Dios que siga manifestándose así, que continúe el mundo, la vida de esta manera, prolongando su misericordia y que la sigan experimentando aquellos que lo reconocen. Que su justicia siga permaneciendo y prolongándose con los rectos de corazón. Es decir, aquellos que le buscan sinceramente, aquellos en los que no hay engaño, aquellos en los que no se basa la mentira, sino la rectitud, la honestidad. Que no me pisotee el pie del soberbio, que no me destierre la mano del malvado. La persona fiel, la persona honesta, la persona justa, la persona que quiere ser buena, a veces se verá tentada por el camino de los malvados. Ya podría verse en algunos otros salmos sapienciales, cuando una persona se pone a meditar la vida que llevan, cuando uno siente que a veces les va bien, cuando uno siente que a veces pues se van sobreponiendo en este mundo y crecen y tienen salud y tienen bienes materiales y tienen tantas cosas, podría parecer una tentación o podría presentarse como una tentación y querer desviar el camino del justo, del que quiere actuar honradamente. Por eso este salmista le hace la petición a Dios, que no me pisotee el pie del soberbio. Es decir, que no me venza ese pensamiento, que yo no llegue a actuar como ellos, que no me destierre, es decir, que no me saque fuera la mano del malvado. El pie puede ser también la conducta del malvado, la mano puede ser las obras del malvado, su poder. Entonces, que esas obras, que esas acciones, que esos pensamientos del malvado no me dominen y por lo tanto no me destierren de tu presencia. Es decir, que yo siga manteniéndome en tu gracia, que yo siga manteniéndome en comunión contigo, en tus caminos, en el temor de Dios, en la sabiduría de Dios. No quiero perder tu presencia, no quiero ser expulsado del templo, no quiero ser expulsado de la comunidad orante, no quiero ser desterrado de tu presencia, no. Y luego el último verso es más sapiencial. Sí, han fracasado los malhechores, derribados no se pueden levantar.
también normalmente en alguna oración de súplica, pues hay esta confirmación en la acción de Dios que el malvado fracasa. Y aquí tratándose también de un salmo reflexivo, un salmo sapiencial, pues llega a una conclusión sapiencial. ¿Cuál es esa conclusión sapiencial? El malvado fracasa, como en el Salmo 1. El camino de los malvados se disuelve, se pierde. Y aquí han fracasado los malhechores, fracasan, están derribados. Ellos querían derribarme, querían derribar el mundo, pero ahora ellos están derribados y no se pueden levantar. Entonces, un salmo que invita a la reflexión, un salmo muy psicológico que trata de adentrarse en el interior de la persona. ¿Qué pensamientos hay? ¿Qué voces puede escuchar una persona malvada? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué el engaño? ¿Por qué el crimen? ¿Por qué la conducta? Entonces el salmista dice, hay una voz interna que viene del mal y ellos le hacen caso a esa voz interna y entonces no toman en cuenta a Dios y lo sacan de su vida, quitan a Dios de su vida, pero a Dios no se le puede quitar. Dios está tan presente en el cielo, en la tierra, en las montañas, las nubes, en el mar. Es su misericordia, su bondad es tan grande. Y por eso no hay que renunciar a ser sensato, no hay que renunciar a la reflexión, a la meditación y acogernos a las sombras de sus alas. ¿Cómo podemos orar con este salmo? Primero, recordar siempre esa invitación al discernimiento. Constantemente nos pueden llegar también a nosotros voces internas. Hay que pedir a Dios la luz, al Espíritu Santo, la gracia que viene de nuestro Padre, que podamos descubrir las voces del mal para no hacerle caso, que podamos descubrir las voces del bien, del ángel, de Dios, del Espíritu Santo, es decir, que podamos escuchar esa voz en el interior, en la conciencia que viene de Dios y discernirla también de aquellas voces que nos quieren llevar a actuar sin tomar en cuenta a Dios. Es decir, es una invitación al discernimiento y sobre todo una invitación a no renunciar a esa capacidad reflexiva que tienes, porque esa capacidad reflexiva te lleva a valorar a Dios, a descubrirlo. No sean como los animales, irracionales. No renuncies a tu capacidad de reflexión y de meditación. Si nosotros llegamos a cometer errores, llegamos a cometer algún daño contra alguien, hay que pedir perdón y no obstinarse. Es decir, no, tú, si quieres algo, vienes a lograr algo, pregúntate si esto viene de Dios, si esto va a dar gloria a Dios, honra a Dios, va a ser para el bien tuyo, tu salvación y de los demás. Pero si es un camino torcido, renuncia, no te obstines en ese camino. Hay que aprender a admirar la presencia de Dios, la omnipresencia de Dios, y tratemos de conservarnos siempre en su presencia. Que la tentación, que el mal, que las voces extrañas no nos desvíen del camino del Señor, no nos quiten de su presencia. Pues queridos hermanos, que Dios les bendiga abundantemente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, hermanos.